¿Sabes lo que se siente ver a tu esposo salir de una clínica médica acompañado de alguien que jamás imaginaste que conociera? ¿Sabes lo que es darte cuenta de que la persona que más amas en el mundo te ha estado ocultando un secreto tan grande que cuando lo descubres, sientes que nunca conociste realmente a quien compartiste tu vida durante décadas? Yo sé que mi historia va a sonar impactante, controvertida, tal vez hasta perturbadora para algunos de ustedes, pero necesito contarla completa antes de irme de este mundo, porque hay verdades tan devastadoras que cuando las enfrentas te obligan a tomar decisiones que nunca creíste que serías capaz de tomar. Y lo que voy a contarles sobre mi esposo Roberto y ese día que decidí seguirlo a la clínica ha sido la revelación más dolorosa y la venganza más satisfactoria de todos mis 59 años de vida. Mi nombre es María Elena Vázquez y he estado casada con Roberto Martínez durante 32 años. 32 años que creí conocer cada pensamiento, cada sentimiento, cada secreto del hombre que dormía a mi lado cada noche. 32 años construyendo lo que pensaba que era un matrimonio sólido, honesto, basado en la confianza absoluta y el amor incondicional. Nos conocimos cuando yo tenía 27 años y él 29. Yo trabajaba como auxiliar contable en una empresa de seguros. Él era técnico especializado en refrigeración industrial. No éramos una pareja glamorosa o particularmente exitosa económicamente, pero teníamos algo que creí que era más valioso: un amor genuino y una compatibilidad perfecta que nos hacía felices con las cosas simples de la vida. Roberto siempre fue el tipo de hombre en quien una mujer puede confiar completamente. Trabajador, responsable, familiar, sin vicios destructivos ni amigos cuestionables. Durante todos estos años ha tenido los mismos horarios predecibles. Sale de casa a las 6 de la mañana, regresa a las 5:30 de la tarde, los sábados trabaja a mediodía, los domingos los pasamos juntos haciendo actividades familiares. Nunca tuvimos hijos propios, algo que fue una tristeza profunda para ambos durante los primeros años de matrimonio. Intentamos tratamientos médicos, visitamos especialistas, hicimos todo lo que estuvo a nuestro alcance económico, pero después de varios años de intentos fallidos y descorazones, decidimos aceptar que nuestra familia sería solo nosotros dos y construir una vida hermosa con esa realidad. Y efectivamente construimos una vida hermosa. Compramos nuestra casa pequeña, pero acogedora. Adoptamos 2 perros que se convirtieron en nuestros hijos de 4 patas. Desarrollamos rutinas y tradiciones que nos daban una sensación de estabilidad y felicidad doméstica. Roberto trabajaba duro, pero siempre llegaba a casa con energía para ayudarme con las tareas domésticas, para cocinar juntos los fines de semana, para planear pequeños viajes o actividades que disfrutábamos como pareja. Durante todos estos años, Roberto ha sido absolutamente predecible en el mejor sentido de la palabra. Siempre hace exactamente lo que dice que va a hacer. Siempre llega cuando dice que va a llegar. Siempre es honesto sobre dónde ha estado y qué ha hecho. Es el tipo de esposo que otras mujeres envidian: confiable, cariñoso, presente, sin secretos ni misterios. Por eso me sorprendió tanto cuando hace aproximadamente 3 meses Roberto empezó a actuar de manera muy extraña, muy diferente a todo lo que había sido durante nuestros 32 años juntos. Los primeros cambios que noté fueron en su estado de ánimo. Roberto, que siempre había sido un hombre tranquilo y de temperamento estable, empezó a mostrar signos de ansiedad y nerviosismo constantes. Lo veía distraído durante las comidas, preocupado por cosas que no podía o no quería compartir conmigo, perdido en pensamientos que parecían atormentarlo. También empezó a tener problemas para dormir. Durante años había sido capaz de dormirse inmediatamente después de acostarse, pero de repente comenzó a dar vueltas en la cama durante horas, levantarse en medio de la noche, caminar por la casa como si algo lo estuviera inquietando profundamente. Cuando le preguntaba qué le pasaba, qué lo estaba preocupando, me daba respuestas vagas sobre estrés del trabajo, sobre problemas con algunos clientes difíciles, sobre presión económica que según él estaba sintiendo. Pero sus explicaciones no me convencían, porque conocía a Roberto lo suficiente para saber cuándo me estaba diciendo la verdad completa y cuándo estaba ocultándome algo.
El segundo cambio que me alarmó fue en sus rutinas físicas. Roberto siempre había tenido hábitos muy regulares. Se duchaba por las mañanas antes de ir al trabajo, se afeitaba cada 2 días, usaba la misma colonia barata desde que lo conocí, pero de repente empezó a ducharse también por las noches cuando llegaba del trabajo, empezó a afeitarse todos los días, compró una colonia nueva más cara. También empezó a prestar más atención a su ropa. Un hombre que durante décadas había usado las mismas camisas de trabajo y los mismos pantalones sin preocuparse por la moda, de repente empezó a comprar ropa nueva, a plancharse las camisas más cuidadosamente, a verse más elegante de lo que había sido habitual en él. Pero el cambio más preocupante fue en sus horarios. Roberto, que durante 32 años había tenido horarios tan regulares como un reloj, empezó a llegar tarde a casa con frecuencia. No mucho tiempo, solo 1 hora o 2, pero siempre con explicaciones que me sonaban inventadas sobre trabajos urgentes de último momento o problemas técnicos que había tenido que resolver. También empezó a salir de casa durante los fines de semana con excusas que no me cuadraban completamente. Decía que tenía que ir a revisar instalaciones de refrigeración que habían presentado problemas durante la semana, o que tenía que hacer cotizaciones para trabajos nuevos que requerían inspecciones personales. Pero cuando regresaba de estas salidas dominicales, se veía más relajado, más contento, como si hubiera estado haciendo algo que realmente disfrutaba. Lo más extraño de todo era que Roberto había empezado a recibir llamadas telefónicas que contestaba en privado. Llamadas que llegaban a horas específicas, normalmente durante las tardes de los fines de semana, que él respondía alejándose de mí, saliendo al patio o encerrándose en el baño para hablar en voz muy baja. Cuando le preguntaba quién había llamado, me daba respuestas vagas sobre clientes que necesitaban información técnica o proveedores que lo consultaban sobre especificaciones de equipos. Pero el tono de voz que usaba durante esas llamadas no era el mismo que usaba para conversaciones de negocios. Era más suave, más íntimo, como si estuviera hablando con alguien muy especial. Durante 2 meses traté de convencerme de que estaba siendo paranoica sin razón. Roberto había sido un esposo leal y honesto durante 3 décadas. Había demostrado ser confiable en todas las situaciones difíciles que habíamos enfrentado juntos. Si estaba actuando de manera diferente, probablemente había una explicación inocente que yo no estaba viendo. Pero hace exactamente 1 mes sucedió algo que confirmó todas mis sospechas de que algo muy importante estaba pasando en la vida de Roberto sin que yo lo supiera. Un sábado por la mañana, Roberto me dijo que tenía que salir a hacer algunas diligencias personales y que regresaría por la tarde. Pero cuando me especificó cuáles eran esas diligencias, incluyó algo que me llamó mucho la atención. María Elena, me dijo, necesito ir al médico esta mañana. Tengo una cita que programé hace varias semanas. ¿Una cita médica? Le pregunté sorprendida. ¿Para qué? ¿Te sientes mal de algo? Roberto se veía visiblemente incómodo con mi pregunta. No, no es nada serio. Me respondió rápidamente. Solo es un chequeo general, rutina preventiva. Ya sabes cómo son los médicos. Siempre quieren hacer exámenes aunque uno se sienta bien. Pero algo en su explicación no me convenció. Roberto nunca había sido de los hombres que van al médico por prevención. Durante todos nuestros años de matrimonio había ido al médico solo cuando estaba realmente enfermo, cuando no tenía otra opción. La idea de que de repente hubiera desarrollado conciencia sobre medicina preventiva me resultaba muy extraña. También me extrañó que no me hubiera mencionado esta cita médica antes. Normalmente, cualquier tema relacionado con salud era algo que discutíamos juntos. Habíamos manejado todas nuestras citas médicas, exámenes, tratamientos, como equipo durante décadas. ¿Por qué esta vez había programado una cita sin consultármelo? ¿Quieres que te acompañe?, le pregunté, observando su reacción cuidadosamente. No, no es necesario, me respondió muy rápido. Es solo un chequeo básico. No vale la pena que pierdas tu sábado por algo tan simple. Roberto se fue de casa cerca de las 10 de la mañana, diciéndome que probablemente regresaría después del almuerzo, porque después de la cita médica tenía otras diligencias que hacer en el centro de la ciudad. Pero durante toda la mañana
no pude quitarme de la cabeza la sensación de que algo no estaba bien. ¿Por qué Roberto había sido tan evasivo sobre los detalles de su cita médica? ¿Por qué había rechazado tan rápidamente mi oferta de acompañarlo? ¿Por qué parecía nervioso cuando hablaba del tema? Cerca del mediodía, tomé una decisión que nunca me había tomado en 32 años de matrimonio. Decidí seguir a Roberto para descubrir qué estaba haciendo realmente. Sabía aproximadamente a qué hora salía de casa habitualmente cuando iba al centro. Así que calculé que si había ido realmente a una cita médica, estaría saliendo de la clínica alrededor de las 12 o 1 de la tarde. Tomé mi carro y me dirigí hacia la zona donde sabía que estaban la mayoría de clínicas y consultorios médicos de la ciudad. Mi plan era encontrar el carro de Roberto estacionado cerca de alguna clínica y esperarlo ahí para verificar que efectivamente había estado en una cita médica legítima. No era que no confiara en él, sino que su comportamiento reciente había sido tan extraño que necesitaba tranquilizarme viendo que todo era normal. Encontré su carro estacionado frente a la clínica de especialistas San Rafael, una clínica grande donde sabía que trabajaban médicos de diferentes especialidades. Me estacioné a una distancia prudente, desde donde podía ver la entrada principal sin ser vista por él. Esperé durante aproximadamente media hora, sintiéndome un poco ridícula por estar espiando a mi propio esposo, pero al mismo tiempo incapaz de irme sin confirmar mis sospechas. A la 1:20 de la tarde, vi a Roberto saliendo de la clínica, pero no salía solo. Salía acompañado de una mujer joven que yo nunca había visto en mi vida. Una mujer que estaba obviamente embarazada, probablemente de unos 6 o 7 meses de gestación. Me quedé paralizada en mi carro, observando cómo Roberto ayudaba a esta mujer embarazada a caminar hasta un carro que estaba estacionado cerca del suyo. La trataba con una delicadeza, con un cuidado, con una ternura que me partió el corazón porque era evidente que no era una desconocida para él. La manera en que le sostenía el brazo, en que le abría la puerta del carro, en que se aseguraba de que estuviera cómoda antes de cerrar la puerta, era la manera en que un hombre trata a alguien muy importante para él. No era la cortesía que le mostrarías a una desconocida, era el cuidado que le das a alguien que amas. Los vi despedirse con un abrazo largo, muy íntimo. Roberto le puso las manos en el vientre abultado de la mujer, le dijo algo al oído que la hizo sonreír, la besó en la frente con una ternura que no había visto en él durante años. Después de que la mujer se fue en su carro, Roberto se quedó parado en la acera durante varios minutos, mirando hacia la dirección donde ella se había ido, con una expresión en el rostro que era una mezcla de felicidad, preocupación y algo que no pude identificar, pero que me llenó de terror. Cuando Roberto finalmente se subió a su carro y se fue, yo me quedé estacionada frente a la clínica durante no sé cuánto tiempo, tratando de procesar lo que acababa de ver. ¿Quién era esa mujer embarazada? ¿Por qué Roberto la había acompañado a una cita médica? ¿Por qué se habían despedido con tanta intimidad? Y lo más aterrador de todo, ¿era posible que Roberto fuera el padre del bebé que esa mujer estaba esperando? La idea me quitó la respiración. Durante 32 años habíamos luchado contra la infertilidad. Habíamos llorado juntos por no poder tener hijos. Habíamos construido nuestra vida aceptando que seríamos solo nosotros dos. Era posible que Roberto hubiera logrado lo que nunca habíamos podido lograr juntos, pero con otra mujer. Esa noche Roberto llegó a casa a su hora habitual, con su comportamiento normal, contándome sobre sus supuestas diligencias del día. Cuando le pregunté específicamente sobre la cita médica, me dijo que todo había salido bien, que el médico le había dicho que estaba en perfecto estado de salud. ¿Qué tipo de exámenes te hicieron?, le pregunté tratando de sonar casual. Los básicos, me respondió sin mirarme a los ojos. Presión arterial, análisis de sangre, ese tipo de cosas rutinarias. Pero yo sabía que me estaba mintiendo. Había visto con mis propios ojos que había salido de esa clínica acompañado de una mujer embarazada, con quien tenía una relación claramente íntima. Durante los días siguientes, no pude concentrarme en nada más. Mi mente no dejaba de dar vueltas alrededor de lo que había visto, tratando de encontrar una explicación inocente que no fuera la más obvia y dolorosa. ¿Era posible que la mujer fuera una pariente de Roberto que yo no conocía? Pero él no tenía familiares cercanos además de mí. Sus padres habían muerto años atrás,
y no tenía hermanos ni primos con quienes mantuviera contacto regular. Era posible que fuera la esposa de algún amigo o compañero de trabajo que había necesitado acompañamiento médico, pero Roberto nunca había mencionado tener amigos tan cercanos como para involucrarse en sus asuntos médicos familiares. Era posible que fuera parte de algún trabajo de caridad o voluntariado que Roberto hubiera empezado sin contármelo, pero eso no explicaba la intimidad evidente con que se habían despedido. La única explicación que tenía sentido era la más devastadora. Roberto tenía una relación amorosa con esa mujer y ella estaba embarazada de él. En este punto, querido que me escuchas, necesito pedirte un favor. Si esta historia te está impactando, si sientes que necesitas saber cómo termina esta situación tan perturbadora, dame un me gusta a este video. Aprieta ese botoncito que dice me gusta. Y si quieres seguir escuchando historias como esta, suscríbete al canal. ¿Ves ese botón negro que dice suscribirse? Apriétalo. Es muy fácil, solo tienes que tocarlo. Porque lo que te voy a contar ahora va a chocarte el corazón. Va a hacer que entiendas por qué esta historia es tan controversial, tan devastadora. Una semana después de haber visto a Roberto con la mujer embarazada, decidí que necesitaba más información antes de confrontarlo. No podía acusarlo de algo tan serio basándome solo en lo que había visto esa vez. Necesitaba estar completamente segura de lo que estaba pasando. El siguiente sábado, Roberto me dijo otra vez que tenía diligencias que hacer y que regresaría por la tarde. Esta vez decidí seguirlo desde el momento en que salió de casa para ver exactamente dónde iba y qué hacía. Roberto salió de casa a las 10 de la mañana, como la semana anterior. Lo seguí manteniendo una distancia prudente, esperando que se dirigiera hacia el centro de la ciudad, donde estaban las clínicas médicas. Pero esta vez, Roberto no fue hacia el centro. Se dirigió hacia un barrio residencial de clase media, al otro lado de la ciudad. Un barrio que yo conocía, pero donde no teníamos amigos ni familiares. Lo vi estacionarse frente a una casa pequeña, pero bien cuidada, con jardín delantero y una cerca blanca. Vi cómo caminó hasta la puerta principal y tocó el timbre, como alguien que había estado ahí muchas veces antes. La puerta se abrió y apareció la misma mujer embarazada que había visto salir con él de la clínica la semana anterior. La mujer lo recibió con una sonrisa enorme, lo abrazó calurosamente, lo besó en los labios como lo haría una esposa que recibe a su marido después de una ausencia. Roberto entró a la casa y la puerta se cerró. Me quedé estacionada en esa calle durante 3 horas, observando esa casa, tratando de entender qué significaba lo que estaba viendo. A la 1 de la tarde, vi que Roberto salía de la casa, pero no venía solo otra vez. Salía con la mujer embarazada, pero esta vez también había alguien más, una niña pequeña de unos 5 o 6 años, que tomaba la mano de Roberto con una familiaridad que me quitó la respiración. Los 3 caminaron hasta el carro de Roberto como una familia normal. Roberto ayudó a la mujer embarazada a subirse al asiento del copiloto. Luego, ayudó a la niña pequeña a abrocharse el cinturón de seguridad en el asiento trasero. La manera en que interactuaba con la niña era claramente paternal. Le acariciaba el cabello, le hablaba con ternura, la trataba como un padre trata a su hija. Los seguí hasta un restaurante familiar en un centro comercial cercano. Desde el parqueadero los vi entrando al restaurante juntos, como una familia que sale a almorzar un sábado normal. Me quedé en mi carro durante toda la comida, viendo a través de las ventanas del restaurante cómo Roberto, la mujer embarazada y la niña pequeña compartían lo que obviamente era una comida familiar típica. Roberto ayudaba a la niña a cortar su comida, conversaba animadamente con la mujer, ponía su mano sobre el vientre abultado de ella de manera protectora y cariñosa. Era la imagen perfecta de un hombre feliz con su esposa embarazada y su hija pequeña. Después del almuerzo, los seguí de regreso a la casa donde los había visto esa mañana. Roberto acompañó a la mujer y la niña hasta la puerta. Se despidió de las 2 con besos y abrazos, y se quedó parado en el jardín durante varios minutos, viendo cómo entraban a la casa. Cuando finalmente Roberto regresó a nuestro hogar esa tarde, llegó con el mismo comportamiento normal de siempre. Me contó sobre sus supuestas diligencias, me ayudó a preparar la cena, vimos televisión juntos como cualquier sábado normal,
Pero yo ya sabía la verdad devastadora. Roberto tenía otra familia. Durante los días siguientes traté de procesar la magnitud de lo que había descubierto. Roberto no solo me estaba siendo infiel, no solo estaba esperando un bebé con otra mujer, sino que también era padre de una niña pequeña que obviamente lo adoraba. ¿Cuánto tiempo llevaba viviendo esta doble vida? ¿Cuántos años llevaba siendo padre de esa niña sin que yo lo supiera? ¿Cuántas mentiras me había contado durante todos estos años? También me di cuenta de que esto explicaba todos los cambios que había notado en Roberto durante los últimos meses. Su nerviosismo era porque estaba manejando responsabilidades familiares que yo desconocía. Sus llegadas tarde eran porque estaba pasando tiempo con su otra familia. Sus llamadas telefónicas privadas eran conversaciones con la mujer embarazada. Su cuidado extra con su apariencia era porque tenía otra mujer a quien impresionar. Pero lo que más me dolía no era solo la infidelidad, era la crueldad de que Roberto hubiera logrado tener la familia que nosotros nunca habíamos podido tener juntos, pero la hubiera tenido con otra mujer mientras me mantenía a mí en la ignorancia de su traición. Durante 32 años habíamos llorado juntos por no poder ser padres. Durante 32 años habíamos consolado mutuamente nuestra tristeza por no poder darle hijos a nuestro matrimonio. Y todo ese tiempo Roberto había estado construyendo la familia que decía que quería, pero con otra mujer. Una semana después, decidí hacer más investigación para entender exactamente cuál era la situación completa. Necesitaba saber quién era esa mujer, cuánto tiempo llevaba Roberto con ella, cuál era la historia completa de su traición. Regresé al barrio donde había visto la casa y empecé a hacer preguntas discretas a vecinos sobre la familia que vivía ahí. Lo que descubrí me devastó aún más. La mujer se llamaba Patricia Jiménez. Tenía 35 años. Trabajaba como asistente administrativa en una clínica veterinaria. Había estado viviendo en esa casa durante 5 años, criando sola a su hija, después de que el padre de la niña la había abandonado cuando descubrió que estaba embarazada. Pero lo más impactante fue descubrir que Roberto había estado viviendo prácticamente una doble vida completa durante los últimos 3 años. Los vecinos me dijeron que había estado llegando a esa casa regularmente, que claramente tenía una relación establecida con Patricia y su hija, que parecía ser una pareja normal que estaba esperando otro bebé. También me enteré de que Roberto había estado presentándose en ese barrio como un hombre divorciado. Les había dicho a los vecinos que había terminado un matrimonio muy largo pero sin hijos, que había conocido a Patricia y había encontrado la felicidad que nunca había tenido antes. La realidad era aún peor de lo que había imaginado. Roberto no solo me estaba engañando a mí, sino que también le estaba mintiendo a Patricia sobre su situación matrimonial real. Las dos mujeres estábamos siendo manipuladas por el mismo hombre. Esa noche, cuando Roberto llegó a casa, decidí confrontarlo con toda la información que había recopilado. Roberto, le dije muy calmadamente después de la cena, necesitamos hablar sobre Patricia Jiménez y su hija. La cara de Roberto se descompuso completamente cuando escuchó ese nombre. Se puso pálido, empezó a temblar, me miró con terror absoluto. ¿Cómo sabes ese nombre?, me preguntó con voz quebrada. Sé todo, Roberto, le respondí. Sé sobre la casa donde vives los fines de semana. Sé sobre la niña que te llama papá. Sé sobre el bebé que está esperando Patricia. Sé que has estado viviendo una doble vida durante años. Roberto se desplomó completamente. Se sentó en el sofá de nuestra sala y empezó a llorar como un niño pequeño que había sido descubierto en la mentira más grande de su vida. Lo que me confesó esa noche fue aún más devastador de lo que había imaginado. Roberto me dijo que había conocido a Patricia hace 4 años, cuando había ido a hacer un trabajo de refrigeración en la clínica veterinaria donde ella trabajaba, que había empezado como una conversación casual, que gradualmente se había convertido en una amistad y que después se había desarrollado en una relación romántica. Me confesó que Patricia había estado criando sola a su hija después de que el padre biológico las había abandonado, que él se había enamorado no solo de Patricia, sino también de la niña, que había empezado a cahuetear como una figura paterna para ella. Pero lo más doloroso fue cuando me dijo que Patricia había quedado embarazada hace 7 meses y que él estaba esperando su primer hijo biológico
a los 61 años de edad. María Elena, me dijo entre sollozos, nunca quise que pasara esto. Nunca planeé enamorarme de otra mujer. Pero cuando conocí a Patricia y su hija, por primera vez en mi vida me sentí como un verdadero padre. ¿Y qué hay de mí?, le grité fuera de control. ¿Qué hay de nuestros 32 años de matrimonio? ¿Qué hay de todo lo que construimos juntos? Roberto me miró con una expresión de dolor que nunca le había visto. Te amo, María Elena, me dijo. Siempre te he amado. Pero con Patricia descubrí algo que nunca había experimentado antes. Lo que se siente ser padre. Me explicó que durante los últimos 3 años había estado viviendo efectivamente 2 vidas paralelas. Los días de semana era mi esposo, regresaba a casa conmigo, mantenía nuestra rutina matrimonial normal, pero los fines de semana se convertía en el padre y pareja de Patricia. Vivía en esa casa como si fuera su verdadero hogar. También me confesó que le había mentido a Patricia sobre su situación conmigo, que le había dicho que estábamos divorciados, que vivíamos separados, que él solo mantenía contacto conmigo por temas económicos relacionados con la división de bienes. Roberto había estado manipulando a las 2 mujeres, manteniéndonos a ambas en la ignorancia de la existencia de la otra. Cuando terminó de contarme toda la verdad, me hizo la pregunta que cambiaría todo para siempre. María Elena, me dijo, sé que he manejado esto de la peor manera posible, pero necesito que sepas que por primera vez en mi vida voy a ser padre. Patricia va a dar a luz en 2 meses. No puedo abandonarla ahora. ¿Me estás pidiendo el divorcio?, le pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Roberto asintió llorando. Me dijo que había estado tratando de encontrar la manera de decírmelo durante meses, que sabía que me iba a destrozar, pero que no podía seguir viviendo esa mentira, que quería estar oficialmente con Patricia y ser padre de sus hijos de manera legal y pública. Esa noche Roberto se fue de nuestra casa para quedarse en un hotel mientras decidíamos cómo manejar la separación. Pero yo ya había tomado mi decisión sobre cómo iba a responder a 32 años de matrimonio que habían resultado ser una mentira. Al día siguiente, llamé a Patricia Jiménez. Hola, Patricia, le dije cuando contestó el teléfono. Soy María Elena, la esposa de Roberto. Creo que tú y yo necesitamos tener una conversación muy importante. Patricia se quedó completamente muda cuando me identifiqué. Era obvio que Roberto nunca le había mencionado que seguía casado conmigo. Le dije que sabía toda la verdad sobre su relación con Roberto, sobre el bebé que estaba esperando, sobre la mentira que él había estado manteniendo con las 2 durante años. También le dije que quería encontrarme con ella para aclarar exactamente qué estaba pasando. Patricia accedió a encontrarse conmigo esa misma tarde en un café neutral, donde pudiéramos hablar sin la presencia de Roberto. La conversación que tuvimos fue una de las más surrealistas de mi vida. Patricia era una mujer genuinamente buena, que había creído completamente las mentiras de Roberto sobre estar divorciado. Se había enamorado de él creyendo que era un hombre libre que había superado un matrimonio fallido. Me contó que Roberto le había dicho que yo era una mujer fría y calculadora, que lo había hecho infeliz durante décadas, que nuestro matrimonio había terminado años atrás, pero que habíamos seguido viviendo juntos por conveniencia económica hasta que finalmente nos habíamos separado oficialmente. Patricia se quebró cuando le expliqué que Roberto y yo habíamos estado viviendo como un matrimonio normal hasta la semana anterior, que él llegaba a casa conmigo todas las noches, que compartíamos cama, que yo no tenía idea de que él tuviera otra familia. ¿Cómo es posible?, me preguntó llorando. Roberto me jura que me ama, que quiere casarse conmigo después de que nazca el bebé. ¿Cómo pudo mentirme de manera tan elaborada? Le dije que Roberto nos había estado manipulando a las 2, que había estado construyendo la vida que quería sin importarle el daño que les causaba a las personas que supuestamente amaba. Pero entonces Patricia me dijo algo que me cambió la perspectiva sobre toda la situación. María Elena, me dijo, hay algo que necesitas saber. Mi hija, la niña que Roberto ha estado criando como si fuera su padre, efectivamente es su hija biológica. ¿Qué?, le pregunté, sin poder creer lo que estaba escuchando. Patricia me explicó que cuando había conocido a Roberto hace 4 años, en realidad era la segunda vez que se conocían. La primera vez había sido hace 6 años, cuando ambos habían tenido una aventura de una noche después de conocerse en un bar. Me dijo
que después de esa noche nunca había vuelto a saber de Roberto, que él había desaparecido de su vida completamente, que cuando descubrió que estaba embarazada, había tratado de contactarlo, pero no había podido encontrarlo porque él le había dado información falsa sobre su trabajo y su vida personal. Patricia había criado a su hija sola durante los primeros años, sin saber quién era realmente el padre biológico. Pero cuando Roberto reapareció en su vida hace 4 años para hacer el trabajo en la clínica veterinaria, ella inmediatamente reconoció la similitud física entre él y su hija. Cuando le preguntó directamente si recordaba haberla conocido antes, Roberto inicialmente negó todo, pero después de ver a la niña, después de hacer cálculos de fechas, admitió que era posible que fuera el padre. Patricia me dijo que había insistido en hacer una prueba de paternidad y que los resultados habían confirmado que Roberto era efectivamente el padre biológico de su hija. Fue entonces cuando Roberto le confesó que estaba divorciándose de mí y que quería estar presente en la vida de su hija y formar una familia con Patricia. Durante los últimos 3 años, Roberto había estado siendo padre de su hija biológica mientras me mantenía a mí completamente ignorante de su existencia. La revelación fue devastadora. Roberto no solo había estado teniendo una aventura y esperando otro bebé con otra mujer, había estado siendo padre de una niña que era su hija biológica desde hacía 6 años, y me había ocultado su existencia durante todo ese tiempo. Me di cuenta de que durante los últimos 6 años, cada vez que Roberto llegaba a casa después de haber estado con su hija, cada vez que me consolaba por nuestra infertilidad, cada vez que hablaba sobre lo triste que era no poder ser padres, había estado actuando una mentira cruel y elaborada. Roberto había sido padre durante 6 años y había elegido ocultármelo por completo. Esa noche, confronté a Roberto con toda la información que había obtenido de Patricia. 6 años, le grité fuera de control. Durante 6 años has sabido que tenías una hija y me lo ocultaste. Durante 6 años me dejaste creer que éramos una pareja sin hijos, mientras tú eras secretamente padre. Roberto no pudo mirarme a los ojos cuando le hice esas preguntas. Me confesó que cuando había descubierto que era padre, había entrado en pánico, que sabía que si me lo contaba nuestro matrimonio terminaría inmediatamente, que había decidido mantenerlo en secreto hasta que pudiera encontrar la manera correcta de manejar la situación. Pero en lugar de encontrar una solución, había caído más profundo en la mentira. Había empezado a visitar regularmente a su hija, había desarrollado una relación amorosa seria con Patricia, había construido una vida familiar completa que yo desconocía totalmente. Roberto me suplicó perdón. Me dijo que sabía que había manejado todo de la peor manera posible. Me prometió que se divorciará de mí inmediatamente, que me daría todo lo que quisiera de nuestros bienes compartidos, pero que no podía abandonar a sus hijos ahora que Patricia estaba a punto de dar a luz. Pero yo ya había decidido que no iba a hacer que las cosas fueran fáciles para él. Le dije a Roberto que si quería estar con su nueva familia, perfecto, pero que iba a pagar las consecuencias completas de sus 6 años de mentiras y traición. Durante la semana siguiente, contraté al mejor abogado de divorcios de la ciudad. Inicié un proceso legal que sería devastador para Roberto. No solo reclamé la mitad de todos nuestros bienes, sino que también demandé compensación por daños emocionales causados por infidelidad probada y engaño sistemático. También hice algo que sabía que sería particularmente doloroso para él. Hice público todo el escándalo. Llamé a todos nuestros familiares, amigos, compañeros de trabajo, vecinos, para contarles la verdad completa sobre la doble vida que Roberto había estado viviendo. Me aseguré de que todos supieran que había estado mintiendo durante años sobre ser padre, que había estado manteniendo otra familia en secreto, que había estado engañando tanto a su esposa como a su amante.